es qué tipo de infraestructura necesitamos y cómo podemos contratarla. Lo primero, tipo de infraestructura. Cuando estamos desarrollando un ejercicio de Red Team, como hemos comentado, una de las cosas más importantes es que no se nos puede identificar como el origen de las pruebas. Por lo tanto, las pruebas no serán realizadas desde nuestra dirección IP o la dirección IP de la oficina. Siempre serán realizadas mediante máquinas de salto, VPS, servidores dedicados, ¿vale? Entonces, es importante tener claro que antes de realizar el ejercicio debemos contar con diferentes tipos de servidores dedicados. Por un lado, los relativos a la enumeración, es decir, utilizaremos una serie de servidores para lanzar todos los escaneos, por ejemplo, sobre el perímetro, identificar vulnerabilidades y demás. Otro diferente deberíamos utilizar para la intrusión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los de numeración pueden haberlos identificado. Entonces, cuando encontremos una vulnerabilidad, deberíamos explotarla con otro diferente para que ese no lo relacionara con los primeros, que sí que podrían haber detectado por escaneos más agresivos, etcétera. Con esta intrusión, realizar todo el proceso de intrusión, ¿vale? Y una vez estemos dentro, configurar determinados equipos, como hemos dicho, con persistencia, es decir, puertas traseras, y estos equipos internos que se van a conectar se deberían conectar a otros VPS o otros servidores dedicados diferentes. Esto lo que nos permite es garantizarnos en la medida de lo posible que es muy difícil para el equipo Blue Team relacionar unos VPS con otros. Entonces, los VPS dedicados a la persistencia nunca deberían utilizarse, excepto que sea necesario utilizar las persistencias. Y en cualquier caso, solo debería utilizarse una persistencia. Dejar siempre un par de backdoor, de puertas traseras, pero de backup, ¿vale? Entonces, los VPS en enumeración realmente es un VPS que podéis quemar o que se quemará muy rápido. Si la organización tiene medidas de seguridad es posible que los vaya filtrando. El VPS de intrusión deberá ser independiente de los de la enumeración y desarrollar todo el proceso de intrusión desde esos equipos, desde la explotación de las vulnerabilidades a nivel de perímetro hasta el compromiso de las diferentes máquinas internamente. Y luego los VPS de numeración, ¿vale? Entonces, estos serían los tres principales tipos de servidores o de infraestructura que deberíamos tener para realizar un ejercicio de Red Team. Otra cosa importante es intentar coger los VPS en servidores o en proveedores que sean diferentes, ¿vale? El objetivo de esto consiste en, por un lado, si la organización detecta un VPS, por lo que fuera, podría no solo bloquear ese VPS, sino bloquear a todo el proveedor o bloquear todo el rango. Si tuviéramos todos los VPS en ese rango o en ese proveedor, sería una faena, ¿vale? Porque nos podrían cerrar todos. Entonces siempre es bueno tener varios proveedores y a la vez poder, digamos, verificar que los VPS son correctos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, hay proveedores, o sea, hay muchos proveedores que aceptan bitcoins, deberéis pagar de manera anónima, es decir, no con vuestros datos, etcétera. Pero debido a que esto es posible, hay mucha gente que lo utiliza para realizar esto mismo, pero sin que les hayan contratado, es decir, para realizar ejercicios de intrusión reales. La cuestión es que puede darse el caso de que contratéis un VPS y ese VPS directamente se encuentra en una lista negra. Eso es una faena, ¿vale? Entonces os recomiendo que cuando contratéis VPS, cuando estéis probando diferentes proveedores, no contratéis todos del tirón. Contratar uno, ver qué tal va, si va bien, si funciona bien, si no está en lista negra, etcétera. Y si os sentís cómodos, ya vais contratando los demás, ¿vale? O vais utilizando más, de forma más común ese proveedor. Bien, ahora, ¿cómo hacemos la contratación? Primero, para, digamos, desarrollar lo que sería nuestra plataforma de anonimato, podemos utilizar VPS, es decir, para mantenernos anónimos. Ten en cuenta que lo que acabamos de comentar de los VPS no dejan de ser equipos desde los que vamos a realizar el proceso, pero puede darse caso de que queráis utilizar otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, podéis utilizar Tor para la enumeración. De esa forma, si hay algún tipo de seguridad, no os va a filtrar los equipos, sino que va a filtrar Tor y por lo tanto os daría igual. La cuestión es que si queremos pagar esos servicios, deberemos hacerlo de forma anónima. Por lo tanto, deberemos utilizar servicios que acepten bitcoins, ¿vale? Que acepten Ethereum, que acepten otras criptomonedas, que acepten tarjetas de pago como por ejemplo Spark, ¿vale? Que es una tarjeta de pago de prepago Mastercard que podemos utilizar sin necesidad de dar nada de información nuestra, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es, digamos, acceder a servidores VPS de manera anónima, siempre y cuando, digamos, definamos unos usuarios que sean anónimos. Bien, vamos a ver ahora, antes de terminar, os voy a enseñar un par de páginas sobre cómo lo podéis hacer. Por ejemplo, aquí hay una, VPS Info, que está bastante bien y nos indica que proveedores de VPS aceptan bitcoins, ¿vale? Hay algunos, como por ejemplo Namecheap,
Namecheap está muy bien, sobre todo para el registro de dominios. Es decir, si tenéis que comprar algún dominio de manera anónima, yo os recomiendo Namecheap. Luego hay otros como Liberty VPS, Ramnode, Bolt, VPS Server, BitHost, QHoster. Yo utilizo unos cuantos y la verdad que Ramnode no me gusta demasiado porque ha habido veces que sí que me ha dado VPS en rangos que ya estaban en listas negras. Yo recomendaría realmente Router Hosting, ¿vale? Router Hosting va bastante bien, es muy barato, de hecho lo tengo aquí abierto para enseñároslo. Tenéis VPS, por ejemplo, este que está bastante... Perdón, vamos a buscar los Linux. Hola. Vale, por ejemplo, este que tenéis aquí va muy bien, tiene 2 gigas de RAM, que es suficiente, porque al final tened en cuenta que estos equipos no los vamos a utilizar para centralizar ataques o para desarrollar acciones muy importantes. Realmente vamos a utilizar estos equipos como punto de salto, es decir, nosotros vamos a tener nuestro sistema, lo configuraremos para que pase por el VPS mediante túneles SSH, como ya vimos al inicio, y una vez hecho eso ya lanzaremos las pruebas. Por lo tanto, está actuando como si fuera un proxy, ¿vale? No necesitamos que tenga unas capacidades mayores. Entonces, este está realmente muy bien. Por $10 al mes tenéis un servidor VPS que podéis contratar de manera totalmente anónima. Por lo tanto, yo recomendaría este. Ahora, a la hora de comprar criptomonedas, tenéis multitud de aplicaciones, ¿vale? Muchísimas. Yo, por ejemplo, utilizo, bueno, lo que serían monederos directamente en el dispositivo móvil, pero podéis hacerlo mediante cuentas online. Podéis, por ejemplo, coger Coinbase, ¿vale? Que va bastante bien, yo lo utilizo bastante. Es muy simple, solo tenéis que registraros y permite tener ahí vuestra cartera, tener, bueno, todo lo que serían, podéis comprar Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, varias monedas de las más importantes y además Router Hosting acepta todas esas criptomonedas y más, ¿vale? Entonces no tenéis necesidad de pagar solo con Bitcoin, sino que podéis pagar con cualquier otro tipo de criptomoneda, ¿vale? Así que, por hacer un breve resumen, recordad, necesitamos 3 VPS diferentes, por lo menos, que serían enumeración, para la intrusión y para la persistencia, es decir, para que se reciba la conexión inversa. Esos VPS tienen que estar contratados de manera anónima, es decir, con datos anónimos y pagados con bitcoins. Y esos VPS no tienen que utilizarse nunca para almacenar información sensible, sino únicamente como meros proxies, meros puntos intermedios de salto, ¿vale? Así que nada, con todo este resumen de qué infraestructura deberíais coger, podéis hacer pruebas, podéis escribirme y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, me contactáis sin problema y vemos cualquier cosa.